Hola, buenas, soy Gonzalo Dakovich, técnico instructor, maestro pizzero argentino, campeón argentino de la pizza, y hoy les enseño a hacer la mejor pizza de mozzarella de Buenos Aires. Para hacer una pizza al molde tradicional argentina debemos primero tener en cuenta qué tipo de amasado vamos a hacer. Hay dos amasados que comúnmente se utilizan hoy en día para realizar una pizza, que es un método directo, que es el que vamos a hacer hoy, y un método indirecto donde utilizamos un prefermento. En este caso, y por la tradición que requiere esta pizza, vamos a utilizar un método de amasado directo con una harina 4 ceros, que la característica que tiene que tener esta harina, que tiene que contener entre 9 y 10% de proteína. Ese va a ser el factor fundamental para poder desarrollar bien nuestra masa. Y elegimos una harina 4.0 primero porque es la harina que comúnmente se utiliza para hacer esta pizza, y segundo porque vamos a hacer una fermentación corta, ¿sí? De no más de 4 a 5 horas. Para ello vamos a utilizar una máquina. Se puede utilizar cualquier tipo de amasadora, lo ideal es que utilicen una amasadora para este tipo de proceso. En cuanto a la harina, las propiedades de la harina, que vamos a utilizar una harina 4.0, estamos utilizando una harina que está ultra refinada, así que lleva por un proceso de refinamiento extremo. Es la harina de la Argentina que más refinada está, y en el proceso de refinamiento van perdiendo propiedades en cuanto a la calidad de las proteínas. Las proteínas son muy importantes porque son las que forman la malla del gluten. La malla del gluten es la responsable de sostener el agua de adentro de la masa, y su principal función también es contener los gases de la fermentación. Esto nos va a permitir que la masa sea más aireada, más crocante, más ligera y más digerible. Para iniciar el proceso del amasado, como les contaba, vamos a utilizar una amasadora, vamos a utilizar harina, así 4 ceros, vamos a utilizar muy poca cantidad de levadura. Como les dije, el procedimiento de fermentación va a durar desde que empezamos el amasado hasta que terminamos, más o menos de 3 a 4 horas. Entonces necesitamos ingresar adentro de la amasadora o del amasado una cierta cantidad, que en este caso va a ser del 1%, ¿sí? En 1 kilo de harina, 10 gramos de levadura van a ser suficientes para poder completar el procedimiento del amasado. También vamos a utilizar sal fina en una medida del 2%. Esto también va a ayudar y contribuir al proceso posterior después del amasado, que es el estirado de la masa, que también es un proceso fundamental donde vamos a determinar la forma y el tamaño de la masa. Y vamos a utilizar también aceite de oliva en este caso. Teniendo en cuenta esto, como les dije, el agua también va a ser uno de los factores principales. El agua no está vista como un producto principal, pero tenemos que comprender que el agua comprende del 60 al 70% de nuestro producto, así que el agua tiene que ser lo más limpia, clara, sin exceso de cloro, sin exceso de sarro. Eso nos va a dar como resultado un amasado mucho más consistente y de mejor calidad. Lo primero que vamos a hacer es calcular el agua. Para ello también, otra de las cosas que quiero aclarar y enseñarles es que necesitamos medir todos los ingredientes, desde el agua hasta la sal, el aceite, la levadura y la harina. En este caso vamos a utilizar una hidratación del 65%, o sea que en 1 kilo de harina vamos a agregar 650 gramos de agua. Y esto nos va a permitir que la masa sea más extensible, que el proceso de la fermentación se cumpla en tiempo y forma. Para ello vamos a pesar el agua que está fría de la heladera. 65% de hidratación, acá vamos a hacer 3 kilos. Lo que tenemos que saber también es que de 1 kilo de harina para este tipo de pizzas podemos sacar de 4 a 5 pizzas dependiendo del tamaño del bollo o del pesaje de la masa final, y también del diámetro del molde que vamos a utilizar. Una vez que tenemos pesada nuestra agua, vamos a agregar la cantidad de levadura, que como les dije es del 1%, o sea que en 1 kilo de harina vamos a agregar 10 gramos de levadura. En este caso tenemos 30 gramos de levadura. Vamos a utilizar levadura fresca, ¿sí? Pueden utilizar levadura seca. Si utilizan levadura seca, tienen que dividir la cantidad que vamos a dejar en la receta por 3 y van a tener el resultado de la cantidad de levadura, así que es alrededor de 3,3 gramos. Una vez que ingresamos los ingredientes adentro de nuestro contenedor, vamos a integrar, si este es el primer paso del amasado, donde vamos a juntar la levadura con el agua para disolverla correctamente. Para ello también les recomiendo utilizar un batidor, un contenedor que sea transparente, para poder ver si en el fondo o en los laterales nos ha quedado levadura sin disolver. Segundo paso que vamos a realizar es agregar adentro de la amasadora el agua, que nos vamos a dejar un reservado de a por lo menos 100 mililitros, o tratar de llegar al 60% de la hidratación. Una vez que agregamos el agua dentro de la amasadora, le vamos a dar inicio. En este caso vamos a ingresar 3 kilos de harina. Una vez que pusimos el agua dentro de la amasadora, vamos a ir integrando la harina o colocando la harina de manera progresiva, ¿sí? La idea es que
utilicemos el total del poder de amasado de la amasadora. También es otra de las características cuando utilizamos una amasadora. Si la amasadora es para 500 gramos, para 1 kilo de harina, tratemos siempre de utilizar esas cantidades para que la amasadora cumpla su función principal, que es amasar. En esta primera etapa del amasado, donde agregamos el agua, la levadura y la harina, vamos a esperar a que estos 3 ingredientes se integren para luego hacer el posterior ingreso de la sal y el aceite de oliva. Dependiendo de la amasadora, el tiempo de amasado de esta primera etapa va a ser de 3 a 4 a 5 minutos, dependiendo, como dije, del tipo de amasadora que tenga. Acá solamente tenemos que esperar a que la masa se integre, a que la masa se humedezca por completo, a que la harina se humedezca por completo y que la masa tenga una textura totalmente uniforme en color y en forma. Una vez que integramos, como les había comentado anteriormente, que pasan de 2 a 3 minutos, vamos a hacer el siguiente paso, que es agregar en primera instancia la sal, sí, que en este caso es sal fina. La sal fina tiene la particularidad que se disuelve mucho más fácil que la harina entre fina o gruesa. Agregamos en el centro de nuestra amasadora el total de la harina. Vamos a ir agregando de a poco el resto del agua que nos habíamos reservado. Cuando identificamos que la sal fue absorbida por la masa, vamos a introducir nuestro aceite de oliva. Les recomiendo que utilicen aceite de oliva, ya que el aceite de oliva, aparte de aportar a la masa durabilidad, control de fermentación, crocancia, aporta sabor. Si podemos utilizar cualquier tipo de materia grasa, aceite de girasol, de maíz, manteca, pero el aceite de oliva va muy bien con las pizzas. Es un producto que se amalgama muy bien en cuanto a los sabores con este tipo de productos. Agregamos el aceite de oliva en su totalidad en el centro también de la amasadora. Vamos a esperar a que se integren adentro de la masa, y el último paso que quedaría para poder terminar nuestra masa es ingresar el total del agua a la masa. Una vez que incorporamos el aceite de oliva, vamos a ir progresivamente agregando el resto del agua hasta completar el procedimiento del amasado. ¿Sí? En este caso, en este procedimiento también, que es un procedimiento extenso, y con esta máquina también necesitamos tener en cuenta el total de temperatura final de nuestra masa, así que es un dato muy importante. Deberíamos terminar una masa de entre 20 a 26 grados centígrados, eso es lo ideal. Para ello se pueden ayudar con la ayuda de un termómetro láser o de un termómetro de aguja. Una vez que pasamos los 5 minutos de amasado, vamos a controlar nuestra temperatura de nuestra masa, que, como les había contado, tiene que tener una temperatura de entre 20 y 26 grados centígrados. Esto es fundamental para que le demos paso al inicio de la fermentación. Para sacar la masa dentro de la amasadora, vamos a utilizar un poco de agua. Así les recomiendo un bomberito o un aspersor como el que tenemos acá. Vamos a ingresar un poquito de agua adentro de la amasadora, nos mojamos las manos para que no se nos pegue la masa adentro de las manos y empezamos a sacar la masa dentro de la amasadora. Es muy sencillo, ya que ya formamos la malla de gluten, la red de gluten está formada, y llegamos al proceso donde vamos a extraer fácilmente nuestra masa dentro de la amasadora. La red de gluten es la composición de 2 proteínas que se llaman glutenina y gliadina. En el contacto con el agua, el amasado y el procedimiento que utilicemos de fermentación van a ser los responsables de contener los gases de la fermentación y obviamente darle la textura final a nuestra masa. Sacamos nuestra masa de la amasadora. Lo primero que vamos a hacer es extender la masa para darnos cuenta que hemos logrado una red de gluten, ¿sí? En este caso estamos utilizando una harina 4 ceros. La red de gluten se va a formar, no tal vez como una harina 3 ceros, que tiene otro tipo de condiciones que nos va a permitir hacer otro tipo de fermentación y otro tipo de pizza. Una vez que sacamos la masa de adentro de la amasadora, vamos a hacer un pliegue, ¿sí? Que es muy sencillo. Vamos a ir plegando la masa para darle ya su textura final y su forma final. Tiene que quedar en un bloque, como en este caso. A medida que vayamos tensando y plegando la masa, fíjense como de una textura totalmente rugosa llega a tener una textura completamente lisa. En este momento tenemos la masa en bloque, o el bollo general, donde luego vamos a pasar a dividir dependiendo el tamaño del bollo, la cantidad de masa y el molde donde vamos a cocinar nuestra pizza. Vamos a dejar la masa que relaje de 10 a 15 minutos. Vamos a poner un poquito de harina sobre nuestro bloque de masa, lo vamos a tapar. Lo tapamos bien para que el aire circundante del ambiente no seque nuestra masa, y la dejamos reposar de 10 a 15 minutos para que nuestra masa relaje. Posteriormente vamos a dividir, pesar y bollar. Dejamos 15 minutos en nuestra masa, que lo utilizamos para que la masa se relaje, ¿sí? Para que se extienda, para que sea más fácil el proceso de división y bollado que vamos a hacer a continuación. Para dividir nuestra masa necesitamos obviamente una balanza, que también vamos a pesar cada bollo. Como les dije, de 1 kilo de harina
podemos obtener 4 bollos más o menos de 400 gramos. En este caso vamos a hacer la cantidad que salgan de 3 kilos, ¿sí? Para bollar, para dividir, vamos a separar una porción de la masa, la vamos a formar en un bastón y vamos a ir pesando en una balanza la cantidad de masa necesaria. Una vez que dividimos los bollos, en este caso, como les contaba, 380 gramos, vamos a pasar a bollar nuestra masa. Así que este es uno de los procesos fundamentales para que después la pizza nos quede bien redonda y el proceso de estirado sea mucho más sencillo. Una de las técnicas que siempre explicamos, una vez que tenemos el bollo arriba de nuestra mesa, vamos a unir las puntas y una vez que lo damos vuelta ya tenemos una leve forma del bollo. Y después, con ayuda de nuestra mano, vamos a ir con la mano en 45 grados aplastando de forma que nos quede como un globo en la parte de la cara que se va a ver del bollo y de la parte de abajo que va a ir en contacto con la mesa o con un contenedor, que quede como el nudo de un globo. Es muy importante tener el bollo relajado y con esta textura y redondo para que en el momento del estirado la pizza quede lo más redonda posible. Una vez que terminamos de bollar los bollos, vamos a pasar a dejarlos o arriba de la mesada tapado con un plástico o un trapo mojado o en un contenedor específico para pizza. Es lo que es más recomendable, ya que la fermentación va a suceder de manera más efectiva dentro de un contenedor. Ponemos en el contenedor un poco de harina, colocamos los bollos equidistantes de manera que queden también ordenados y prolijos. Esto nos va a ayudar también a la fermentación pareja y después a la posterior extracción de adentro del molde. De esta manera deberían quedar los bollos adentro de nuestro contenedor. Y ahora llega el momento de la fermentación en bollo, ¿sí? Donde el bollo va a duplicar su volumen. Esto va a tardar, dependiendo de la temperatura ambiente, de 20 a 40 minutos. Lo ideal es que en la temperatura ambiente supere los 20 grados para poder lograr en tiempo y forma la fermentación de los bollos. La fermentación es muy importante, todo el proceso de la fermentación es muy importante, ya que es la responsable de generar los sabores de la masa, la estructura de la miga y obviamente la crocancia y la corteza de nuestra pizza. Lo tapamos y lo vamos a dejar tapado de 20 a 40 minutos a una temperatura de entre 20 y 26 grados centígrados. Pasaron 40 minutos, ya tenemos nuestros bollos listos. Podemos observar que han duplicado su volumen. Eso es lo que debemos lograr en el proceso inicial de la fermentación de los bollos. Y una vez que tenemos el doble de volumen, podemos pasar a estirar la masa adentro de un molde, ¿sí? De un molde que en este caso va a ser un molde de 30 centímetros, donde ya tenemos el pesaje, que era de 380 gramos. El molde tiene que estar levemente aceitado para evitar que la masa se pegue. Y vamos a explicar ahora la técnica del estirado, que es una parte fundamental, donde tenemos que lograr de que la masa quede lo más lisa y recta posible. La pizza al molde, como dice la palabra, va contenida en un molde, en este caso es circular, puede ser rectangular también. Para hacer el estirado de la pizza necesitamos una preparación de harina y sémola en iguales proporciones, 50% de harina de trigo común y 50% de harina de sémola. Esto nos va a permitir también deslizar la masa y hacer el procedimiento del estirado mucho más fácilmente. Vamos a extraer un bollo, a traer un bollo. Lo vamos a pasar por la harina y vamos a iniciar el proceso del estirado, donde vamos a iniciar apretando con las dos primeras falanges del dedo los bordes. Nos va a quedar como un platillo volador, más finito en los extremos y más elevado en el centro. Y una vez que llegamos hacia abajo, vamos a llevar el aire de la fermentación hacia arriba. Giramos hacia nuestra panza y volvemos a repetir el procedimiento. Vamos hacia arriba y una vez que la palma de nuestra mano, vamos a hacer el movimiento del cachetazo, así que vamos a pasar de una mano hacia la otra con fuerza y velocidad para que la masa se estire, ¿sí? Lo que tenemos que tratar también en esta etapa es de no pasar el diámetro del molde, ¿sí? Ya que si lo hacemos después es muy complejo acomodarla arriba del molde de la pizza. Una vez que tenemos nuestra masa estirada, colocamos la masa adentro del molde. Con la ayuda de nuestras dos manos vamos a extender la masa para llegar bien a los bordes del molde. Recuerden que en esta etapa también vamos a tratar de nivelar la masa, así es que
está desnivelada. Una vez que tenemos la masa nivelada, vamos a ingresar el tomate en este caso, ¿sí? La prepizza debe cocinarse antes de su fermentación final, antes de que la masa doble o triplique su volumen, con la materia, en este caso que va a ser la salsa de tomate. Luego, una vez fermentado el disco de masa, si le queremos agregar un peso por los mismos que hace la fermentación, va a hacer que la masa se desinfle. De esta forma, colocando el tomate al inicio de la fermentación, va a elevar junto con el tomate y lo único que después queda es cocinar la prepizza. Acá tenemos nuestra salsa de tomate, un tomate de la ciudad de Mendoza, completamente rojo como la sangre. ¿Sí? Este tomate está triturado y el único ingrediente que tiene esta salsa de tomate es sal, ¿sí? Que lleva el 1% por cantidad de salsa. O sea, en un kilo de salsa, 10 gramos de sal. Para cualquier tipo de pizza vamos a agregar de entre 60 y 100 gramos de salsa. Eso va a depender también del diámetro del molde. En este caso vamos a agregar alrededor de 80 gramos de salsa, que es un cucharón lleno. Lo vamos a depositar en el centro de nuestro disco de pizza y con movimientos circulares vamos a ir agrandando hasta llegar al extremo o a los bordes de nuestra pizza. Vamos a tratar de llevar el tomate lo más cerca del borde sin tocar el molde de la pizza. Una vez que terminamos de poner la salsa, vamos a dejar fermentar por el lapso de 40 a 50 minutos hasta que doble o triplique su volumen antes de hacer la precocción de la prepizza. Vamos a intentar de que nuestra masa llegue por lo menos a 3/4 partes del volumen de este molde, o sea que llegaremos hasta 3/4 partes y en la cocción generaremos el tamaño final de nuestra pizza, que por lo general llega al borde de nuestro molde. Luego de 40 minutos de fermentación vamos a pasar a precocinar nuestra prepizza. Este es un punto fundamental, ya que la pizza al molde tradicionalmente se cocina primero la prepizza y luego se regenera con el total de los toppings adentro del horno. Para ello necesitamos un horno a 250 grados como máximo, con una cocción estimada de entre 5 a 7 minutos dependiendo del tipo de horno. Es muy importante respetar estas temperaturas porque verdaderamente lo que tenemos que dejar en la cocción de esta pizza es que la cocción se genere a un 80 o un 70%, dejando un resto de humedad en la masa que en la regeneración final o en la cocción final nos va a ayudar a que el producto quede crocante por fuera y húmedo por dentro. La masa llegó al 75% del volumen del molde, eso es lo que buscamos. Luego en la cocción va a llegar prácticamente hasta el borde del molde. Ahora vamos a guardar esta pizza al horno. Recuerden, horno como máximo 250 grados durante 5 a 7 minutos. Luego de 7 minutos de cocción a 250 grados, como tenemos la pizza acá, vamos a esperar a que enfríe. Nosotros ya sacamos una pizza del horno que ya tenemos fría y lo que les quiero mostrar en particular es cómo debe quedar el piso, ¿sí? Con una tonalidad blanca o rubia, como podemos ver, ¿sí? Una de las otras cosas que también siempre mostramos es que la pizza se puede doblar. Esto nos aseguramos de que la cocción interna de la masa no ha superado la temperatura, como les había contado anteriormente, de 70 a 80 grados centígrados, que es lo que necesitamos para poder regenerar nuestra pizza en la posterior cocción. Una vez que tenemos la prepizza fría, vamos a la parte del armado de la pizza de mozzarella. En este punto es muy fundamental tener en cuenta el tipo de queso que vamos a utilizar. Vamos a utilizar el queso mozzarella argentino, un queso típico que por lo general se produce en la zona central de la Argentina por la calidad de sus pastos, por la calidad de su tierra y obviamente por el tipo de vaca que puede vivir en este ambiente. El queso, a diferencia de los quesos italianos, tiene una tonalidad amarilla, como dijimos recién, por la calidad y tipología de animales y de la leche. De la pastura también que comen, es un sabor muy particular, nada parecido al de la mozzarella italiana, ya que tiene un gusto mucho más fuerte, más láctico, donde amalgama bien con el tamaño de la masa, con la acidez del tomate y principalmente con la textura que tiene esta pizza, que genera una elasticidad y una cocción excelente para el tipo de pizza que estamos haciendo hoy. La cantidad de queso que llevan estas pizzas es excesiva a veces, pero bueno, es la receta tradicional, es una pizza típica de la Argentina. Lleva alrededor de 350 a 500 gramos de mozzarella, eso va a depender del tamaño del molde y obviamente también
de la pizzería que decida cuánto queso ponerle a la pizza de mozzarella. En este caso, y desde mi punto de vista, nunca es mucho queso, así que le vamos a agregar a esta pizza 400 gramos de queso mozzarella, que lo vamos a desparramar y distribuir sobre todo el contorno de nuestra pizza. Lo ideal también sería que caiga un poquito hacia los lados del molde para que genere una cocción y un gusto diferente a la hora de la cocción. Otra de las cosas también sobre la mozzarella, que la mozzarella se puede rallar, se puede picar o se puede cortar en cubos, como les vamos a poner a continuación. Dependiendo el tamaño del corte, si es picado, rallado o cortado en cubos, va a ser el tiempo de cocción, ¿sí? Va a variar en el tiempo de cocción. Lo importante es que siempre la mozzarella se coloque fría o a temperaturas de heladera para no perder la cadena de frío. Un dato extra o un sabor extra que podemos agregar es algún queso duro, que puede ser un sardo, un reggianito, un provolone, ¿sí? Un queso duro que va a aportar sabor y textura a la pizza. A mí me gusta el queso provolone. Antes de ingresar a la cocción del horno, agregamos de 20 a 30 gramos de este tipo de queso. Vamos a tener un horno a 280 a 300 grados centígrados y la vamos a cocinar por un tiempo de 3 a 5 minutos. Uno de los secretos de la pizzería es el chimichurri pizzero, un chimichurri que es a base de aceite que lleva ají molido, ajo, perejil y albahaca. Sí, puede variar también, pero principalmente lo que hay que destacar que este es el perfume de la pizza. Cuando nosotros recibimos en nuestra casa la pizza o vamos a una pizzería y sentimos ese olor a pizza. Este chimichurri pizzero que actualmente vamos a utilizar, salimos campeón en el año 2018 como mejor chimichurri pizzero. Les dejo acá el link de mi receta de chimichurri. El chimichurri por lo general se agrega una vez que la pizza ya está cocida, cuando la sacamos del horno. Es el ingrediente secreto que vamos a pincelar la mozzarella. También nos sirve de base como para desparramar o distribuir la mozzarella de forma correcta en toda la pizza. 5 minutos de cocción. Vamos a terminar nuestra musa que recién sale del horno. La vamos a depositar en la bandeja de corte. Puede llegar a sobrar esta mozzarella que la vamos a depositar en la pizza, nada se pierde. Con una espátula vamos a distribuir el queso de manera uniforme y tratando de que caiga sobre los costados de la masa. Buscamos un borde crocante, un borde de color tostado y obviamente que podamos detectar que está crocante en su totalidad. Llega el momento de agregar el topping final, que es el chimichurri. Es una leve pincelada, orégano y, de mi gusto particular, un poquito de ají molido para que realce los sabores. Y esta es la mejor pizza al molde que vas a probar en tu vida. Vamos a probar nuestra excelente pizza. Tenemos una pizza crocante en su piso, con una masa muy esponjosa, una cantidad de queso mozzarella que es particular de esta pizza, que combina muy bien con la salsa de tomate, como habíamos expresado al principio, donde podemos distinguir el gusto de la masa, el gusto del tomate y el gusto de la mozzarella. La verdad que es una gran pizza, es una pizza 100% argentina que está hecha con productos 100% nacionales de casi toda la Argentina. Así que lo invito a que hagan este tipo de pizza, que es la mejor pizza del mundo.